Buenos días, el tema que se va a abordar el día de hoy es inhibidores de la 5-alfa reductasa de la rotación de cirugía de mujeres con el doctor a cargo, que es el doctor René Morales, y mi persona, Andrea Soto. A manera de introducción tenemos que las 5-alfa reductasas son un grupo de enzimas isoenzimas involucradas en el metabolismo de la hormona esteroide. Una de sus reacciones más conocidas es la conversión de la hormona esteroide a testosterona en DHT. La DHT es uno de los andrógenos más importantes responsables del desarrollo y la actividad de los órganos y características sexuales masculinas y del crecimiento de la próstata. La inhibición de la 5-alfa reductasa por los inhibidores de la 5-U reductasa reduce los niveles de DHT y en consecuencia los defectos de la DHT como el crecimiento de la próstata. Hablando de los puntos claves, tenemos que la testosterona se convierte en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa. La DHT está involucrada en el crecimiento de la próstata. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa reducen los niveles de DHT prostática y reducen el volumen de la próstata. La finasterida y la dunasterida mejoran los síntomas urinarios asociados con hiperplasia prostática benigna y mejoran el flujo urinario y reducen el volumen de la próstata. La finasterida y la dunasterida reducen el riesgo de retención urinaria aguda y cirugía relacionada con hipertrofia prostática benigna. La finasterida y la dunasterida provocan efectos adversos sexuales como disminución del líbido, disfunción eréctil, disfunción de la eyaculación. Con el tratamiento de la 5-alfa reductasa parece disminuir con una mayor duración de terapia. Estos efectos disminuyen con mayor tiempo con el uso de las terapias. La 5-alfa reductasa en la hiperplasia prostática benigna, tenemos que la testosterona es el principal andrógeno circulante dentro de la célula. La testosterona es, entre otros, dependiendo del tipo de célula, reducida a DHT por la 5-alfa reductasa de la membrana nuclear. En algunas células, otras enzimas pueden convertir la testosterona en estrógeno. Por ejemplo, el DHT se une al receptor de andrógeno y una proteína de unión para formar el complejo DHT-AR, que luego se trasladan del citosol al núcleo. Mientras que el contenido de la testosterona y la androstenediona, otro andrógeno, era el mismo. El contenido de DHT era significativamente mayor en el tejido de la próstata hipertrófica que en el tejido de la próstata normal, no hipertrofiada. La DHT y la testosterona se administran a perros porque se hizo un estudio, ¿verdad?, que habían sido castrados a una edad temprana, por lo tanto, solo la DHT provocó un crecimiento acelerado de la próstata con signos histológicos de hipertrofia. En la evidencia clínica fase 3 o superior, tenemos la finasterida. La seguridad y la eficacia de la finasterida en los hombres con hipertrofia prostática benigna se evaluaron en un gran estudio aleatorio multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo. Fueron igualmente aleatorizados para recibir placebo 1 miligramo de finasterida o 5 miligramos de finasterida durante 12 meses. Las disminuciones en las puntuaciones de los síntomas fueron significativamente mayores en los hombres que usaron 5 miligramos de finasterida en comparación con el placebo, mientras que esta diferencia no fue tan significativa en los que solo tomaron 1 miligramo de finasterida. La tasa máxima de flujo urinario aumentó significativamente a los 6 y 12 meses en ambos grupos tratados con finasterida en comparación con los valores iniciales y del grupo placebo. De los 5 a los 12 meses, la tasa de flujo máxima fue ligera pero significativamente mayor en el grupo que usó 5 miligramos de finasterida que en el grupo que usó solo 1. Durante los primeros 6 meses, el tamaño medio de la próstata disminuyó progresivamente en ambos grupos tratados con finasterida. Se hizo una extensión abierta del estudio en el que todos los pacientes que recibieron 5 miligramos de finasterida para evaluar su seguridad y eficacia a largo plazo durante 36 meses. El volumen de la próstata se redujo con respecto al valor inicial en aproximadamente un 27%. El flujo urinario máximo mejoró en aproximadamente 2,3 ml por segundo y las puntuaciones de los síntomas mejoraron en 3,6 puntos. La finasterida redujo el riesgo de hipertrofia prostática clínica incidente en un 40%. La dutasterida, el
SA sérico aumentó desde el valor inicial en los grupos de placebo en un 15,8% en comparación con una disminución de 52,4% en el grupo que utilizaba dutasterida a 0,5 miligramos. El riesgo relativo de una retención urinaria aguda con dutasterida en comparación con el placebo fue de 0,43 y la reducción de riesgo fue del 57%. El riesgo relativo de intervenciones quirúrgicas relacionadas con la hipertrofia prostática benigna fue de 0,52 con dutasterida en comparación con placebo y la reducción de riesgo fue del 48%. Por lo tanto, el tratamiento a largo plazo con dutasterida de 0,5 miligramos dio como resultados mejoras continuas con los síntomas urinarios y la tasa de flujo y reducción adicional en el volumen de la próstata en hombres con hipertrofia prostática sintomática. La finasterida versus la dutasterida en el mes 3, porque estamos hablando de que se hicieron investigaciones, ¿verdad?, con personas que se estuvo aplicando o tratando con estos fármacos y en el mes 3 hubo una reducción porcentual media ajustada en el volumen de la próstata del 18,5 para los hombres en el grupo de finasterida frente al 18,3 en el grupo de dutasterida. En el mes 12 la reducción fue del 27,7 en el grupo de la finasterida frente al 26,3 en el grupo de dutasterida. Tampoco hubo diferencias significativas entre los grupos con respecto a los resultados secundarios. En los efectos secundarios del tratamiento con inhibidores de la 5-reductasa, tenemos que los efectos secundarios de los 5-alfa-reductasa están relacionados con la función sexual e incluyen disminución del líbido, como lo habíamos mencionado anteriormente, disfunción eréctil y disfunción eyaculatoria. El uso de 5 miligramos de finasterida frente al placebo condujo a un intervalo de incidencia de disminución del líbido de 2,4 a 18% frente a 1,0 a 6,3%. Asimismo, el uso de 0,5 miligramos de dutasterida frente a placebo condujo a un intervalo de incidencia de disminución de la libido de 0,5 a 6,0% frente a 0,3 a 3,0%. Tenemos que se sabe que el cáncer de próstata crece de forma dependiente de los andrógenos. En consecuencia lógica, los 5-alfa-reductasa al reducir los niveles de DHT y al tener por tanto un efecto antiandrogénico indirecto podrían ser una opción de tratamiento en el cáncer de próstata ya diagnosticado, en un cáncer de próstata ya diagnosticado. Sin embargo, los datos científicos actuales sobre las indicaciones nuevas o innovadoras en el cáncer de próstata son demasiado escasos y se puede deducir que los 5-alfa-reductasa no tienen un papel principal como terapia de primera línea para el cáncer de próstata. Tienen relevancia en dos aspectos: diagnóstico y prevención. Frente a los riesgos de las 5-alfa-reductasa, particularmente el riesgo de cáncer de próstata de alto grado, deben discutirse con el paciente. Actualmente no se puede recomendar para la prevención de cáncer de próstata. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.